Honestamente, lo subestimé. Esa es la impactante confesión del hombre que ha conquistado el codiciado premio Cy Young en 2 ocasiones, el máximo galardón para un lanzador en las grandes ligas. Su nombre es Blake Snell, un zurdo de élite, conocido por su habilidad para dominar a las alineaciones más temibles. En 2024, Snell tomó la decisión crucial de unirse a Los Angeles Dodgers como agente libre. Lo que le esperaba en el vestuario de los Dodgers era Shohei Ohtani, el fenómeno japonés que capturó la atención del mundo. Snell ya conocía a Ohtani, o al menos eso creía. Lo veía como un bateador prodigioso, un slugger veloz que robaba bases y ocasionalmente un jugador hábil que subía al montículo. Pero esa percepción, construida a distancia, se hizo añicos. El momento en que Snell compartió los entrenamientos con Ohtani, el instante en que observó de cerca su mecánica y la velocidad de sus lanzamientos, algo se quebró dentro de él. Shohei es un lanzador mucho mejor de lo que imaginaba, reveló Snell, y continuó con una franqueza asombrosa. Si soy honesto, siempre lo valoré más como bateador. Como lanzador, lo veía más como algo secundario, un complemento a su bateo. Que un ganador de 2 premios Cy Young admita que subestimó a un colega, reconociendo su propia derrota conceptual, es un suceso extraordinariamente raro en la historia de las grandes ligas. Pero la historia de Ohtani no termina con la sorpresa de Snell. Más adelante, profundizaremos en la verdadera capacidad de este jugador, según lo expresado por el as de la rotación de los Dodgers, Clayton Kershaw, y varias leyendas inmortales del béisbol. Ohtani nunca presume de su talento, simplemente ama el béisbol, confía en sus compañeros y se esfuerza por la victoria. Esta ética silenciosa y férrea ha conmovido el corazón de los jugadores más grandes. Hoy, desvelaremos la dimensión extraterrestre del talento de Shohei Ohtani, un jugador que ha dejado boquiabiertos a los mejores lanzadores de la MLB. El primer encuentro de Snell con el poder absoluto de Ohtani ocurrió durante los entrenamientos de primavera. Bajo el cielo azul de Los Ángeles, el aire se llenaba del olor a tierra seca y el sonido rítmico de las pelotas impactando los guantes. Ohtani, recuperándose de una cirugía en el codo derecho, avanzaba con cautela en su rehabilitación. Normalmente, después de una cirugía de esta magnitud, los lanzadores reducen su velocidad y son estrictamente monitoreados por los entrenadores, quienes intervienen ante cualquier exceso. Pero Ohtani era diferente. Mientras realizaba lo que parecía ser un simple calentamiento en el bullpen, en un abrir y cerrar de ojos, la pelota salió disparada a más de 100 millas por hora, siendo engullida por la manopla del receptor. El sonido de la pelota rasgando el aire y el seco chasquido al aterrizar hicieron que todos los jugadores cercanos se giraran. «Eso es en serio», murmuró alguien. Ohtani se mantuvo impasible, sin un atisbo de esfuerzo en su rostro, como si lanzara a esa velocidad fuera la cosa más normal del mundo. Estaba sereno, sin una gota de sudor. Snell, al presenciar esa escena, admitió que no pudo evitar reír. Simplemente no tenía otra opción que reírme, dijo con una mezcla de asombro y resignación. Para un jugador normal, esa velocidad habría provocado la intervención inmediata de los coaches. Es más, que un atleta recién operado intente lanzar con tal ferocidad es, en sí mismo, una anomalía. Pero para Ohtani, era el día a día. Su uso corporal, su capacidad de recuperación, todo era de otra dimensión. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó atónito a Snell no fue solo la velocidad, fue la inteligencia. Durante un juego simulado, Ohtani se paró en el montículo para enfrentar a un bateador de su propio equipo. Primer lanzamiento, una recta pegada a la esquina baja exterior. El bateador la observó. Segundo lanzamiento,
Una four-seam alta y pegada al interior. El bateador se apartó. Y en el tercer lanzamiento, Ohtani, sin dudarlo, soltó un slider. La pelota se curvó bruscamente justo antes de llegar al home plate y el bateador abanicó el aire. Ponche. Snell sintió un escalofrío recorrer su espalda al observar esa secuencia de lanzamientos. Ohtani comprendía perfectamente lo que debía hacer en el montículo. Su intelecto y confianza le permitían construir secuencias impecables en cualquier situación de peligro, detectando al instante las debilidades del bateador. Caron. Como si estuviera viendo a un lanzador veterano que había dominado la liga durante años. O tal vez, mejor que un veterano. Porque Ohtani era también un bateador de élite. Al conocer la psicología del bateador a fondo, su estrategia como lanzador se volvía virtualmente impenetrable. Tras finalizar la práctica, Snell se quedó pensativo en el vestuario. ¿Qué había estado mirando todo este tiempo? Él conocía a Shohei Ohtani, el slugger de los jonrones, el velocista que robaba bases, el jugador polifacético que, de vez en cuando, también lanzaba. Pero esa imagen era errónea. Ohtani estaba completo como lanzador. Un as, digno de representar a las grandes ligas. Snell sintió cómo su prejuicio se derrumbaba, dando paso a un sentimiento de puro respeto. En una entrevista, Snell confesó, Shohei es un lanzador mejor de lo que imaginaba. La frase estaba cargada de peso, dicha con una convicción tranquila. Entendía la grandeza de sus números, sus tasas de ponches, sus efectividades. Pero francamente, siempre lo valoré más como bateador. Esta es una revelación sorprendente, especialmente viniendo de alguien que es, él mismo, un as representativo de la MLB. Reconocer que en algún momento vio a Ohtani como un lanzador de segunda fila o como un extra. Antes de que el entrevistador pudiera hacer otra pregunta, Snell continuó, con una sonrisa amarga, como si reconociera su propia miopía. Tal vez lo veía como si lanzar fuera un apéndice de su bateo. Hizo una pausa, y luego continuó con lentitud y énfasis. Pero al practicar y jugar con él, me di cuenta. Es un as completo, indiscutiblemente. Snell no es un jugador que use las palabras a la ligera. Al ser un lanzador que ha alcanzado la cima de la liga, pudo apreciar profundamente la inteligencia, la inquebrantable confianza y la capacidad de juicio instantáneo que Ohtani mostraba en el montículo. El Shohei que está en el montículo sabe exactamente lo que tiene que hacer. No duda, incluso en las situaciones más comprometidas. Por eso, quiero aprender mucho de él. Que un lanzador con tal orgullo profesional le muestre tanto respeto a un colega de su mismo nivel es un espectáculo extremadamente raro. Y este respeto puro fue la razón decisiva por la cual Snell eligió a los Dodgers como su nuevo destino. En su conferencia de presentación, Snell lo dijo abiertamente. Si Shohei está aquí, sin duda me ayudará. Él fue una gran motivación para mí. La sala de prensa estaba abarrotada de medios. En medio del clic de las cámaras y el murmullo de los periodistas tomando notas, Snell continuó con voz tranquila pero firme. Los Dodgers son un equipo donde los jugadores disfrutan del béisbol de corazón. Y él está aquí. Eso solidificó mi decisión. Ohtani no tuvo que persuadir a Snell directamente. No lo llamó por teléfono ni lo invitó a cenar. Simplemente su trabajo silencioso, su dedicación absoluta al equipo y su juego a máxima potencia fue lo que conmovió el corazón de un atleta de élite. No fueron las palabras, sino las acciones. Ese es Shohei Ohtani. El impacto que sintió Snell no es un caso aislado. Los jugadores de los Dodgers, e incluso sus rivales, coinciden en que la existencia de Ohtani
Desafía toda explicación lógica. Es una sensación que roza el miedo, sentida solo por aquellos que conocen a fondo el béisbol. Tyler Glasnow, uno de los lanzadores de poder más destacados de la MLB, también confesó que no pudo evitar reír al ver los lanzamientos de Ohtani durante su rehabilitación. Ocurrió en el campo de entrenamiento. Glasnow estaba observando la sesión de bullpen de Ohtani desde una distancia. Lanzamiento tras lanzamiento, la pelota rasgaba el aire. La agudeza y la fuerza de ese sonido no eran propias de un jugador en rehabilitación. Glasnow negó con la cabeza instintivamente. Nunca he visto a un jugador lanzar a 100 millas por hora con tanta ligereza, comentó. Normalmente, en rehabilitación, se controla la velocidad. Si intentaras forzar el brazo, los coaches te pararían. Pero en el caso de Shohei, esa es su normalidad. En la voz de Glasnow había asombro y algo de resignación. Para nosotros, en lugar de preocuparnos, solo podemos reír. Su forma de usar el cuerpo y su capacidad de recuperación están en un plano completamente diferente. Incluso Clayton Kershaw, el símbolo de la franquicia y un zurdo de élite, se transforma en un niño de béisbol ante Ohtani. Nos sentimos un poco como fans, reveló Kershaw en una entrevista, con una nota de diversión en su voz. Batear jonrones, robar bases y a la vez dominar a los oponentes desde el montículo. Cada faceta de su juego se ejecuta a un nivel increíblemente alto. Kershaw hizo una pausa y luego, con serenidad, concluyó. Simplemente somos afortunados de tenerlo en el equipo. Kershaw destacó especialmente la fortaleza mental de Ohtani. El regreso de una cirugía es un camino inimaginablemente difícil. Es una lucha contra el dolor, la incertidumbre y la duda de si alguna vez se podrá lanzar como antes. Normalmente, se requieren años de ajuste meticuloso, pero Ohtani regresó evolucionado, disfrutando el proceso. Un juego la temporada pasada contra los Cardinals lo simboliza todo. Ohtani abrió como primer bateador y subió al montículo. No solo silenció a la alineación rival, sino que, como bateador, conectó un jonrón de campo. Kershaw comentó, con un tono de incredulidad, «No pude hacer más que reírme de Shohei ese día. Es imposible que un jugador permita una carrera y luego se impulse un jonrón para empatar o dar la vuelta al marcador. Lo que hace es sobrehumano». La reverencia resonaba en la voz de Kershaw. 100 millas por hora, ese slider con tal mordida y un control de precisión de aguja. El bateador no tiene ninguna oportunidad. El impacto de Ohtani se extiende más allá de los jugadores activos, electrizando incluso a las leyendas que forjaron la historia del béisbol. Ellos han observado décadas de grandes ligas, incontables éxitos y fracasos. Pero Shohei Ohtani es diferente. Roger Clemens, el monstruo que ganó un récord de 7 premios Cy Young, fue categórico en su podcast. No es una falsificación, es un monstruo genuino. La voz de Clemens era calmada, pero sus palabras llevaban el peso de un hombre que dominó el montículo por décadas. Lo que más asombró a Clemens no fue la velocidad ni la curva de los lanzamientos, fue la velocidad de transición de Ohtani. Normalmente, cuando terminas de lanzar en el montículo, vas al banquillo a secarte el sudor y a descansar, explicó Clemens. Pero Shohei es diferente. Apenas regresa de la loma, se pone el casco y se prepara para el turno al bate. Y lo hace con total compostura, como si fuera algo normal. Hizo una pausa dramática. Ese momento fue el shock más grande para mí. Lanzar con toda la fuerza, elevar el ritmo cardíaco y la respiración al límite, para luego cambiar inmediatamente el enfoque a la concentración de un bateador. Eso es imposible para un ser humano normal. Pero
Pero Ohtani lo logra, como si tuviera dos corazones. Randy Johnson, la Big Unit, el legendario zurdo con 303 victorias y el segundo mayor número de ponches en la historia, se quedó asombrado por la dureza mental de Ohtani. Lanzar a más de 100 millas por hora ya es una locura, dijo Johnson, quien lanzó esa velocidad en sus días. Él entiende la dureza de ese esfuerzo. Pero lo verdaderamente increíble es que vaya al plato inmediatamente después, sin siquiera dejar que su ritmo cardíaco se estabilice. En la voz de Johnson se notaba la incredulidad. ¿Cómo es su corazón? Esa serenidad no se logra solo con práctica. Johnson, en serio, cuestionaba la fisiología de Ohtani. Pedro Martínez, el maestro de las estrategias, que engañó a los bateadores con su intelecto y técnica, vio la anomalía técnica de Ohtani. Él era un lanzador que ganaba con la secuencia y el control, no solo con la velocidad. Lanza todos sus pichos con la misma forma, dijo Martínez. Es la peor pesadilla para un bateador. Su voz contenía casi piedad por los que tenían que enfrentarlo. No solo es rápido. Sharon. Su técnica para desfasar el timing es de otra dimensión. Clemens se enfocó en la transición, Johnson en el espíritu y Martínez en la técnica. Los hombres que alcanzaron la cima en sus respectivos campos encontraron en Ohtani algo que los superaba. Y todos llegaron a una conclusión unánime. Shohei Ohtani ha redefinido el deporte del béisbol. Durante más de un siglo, existió una regla no escrita: elegir ser lanzador o bateador. Incluso Babe Ruth, el primer gran fenómeno bidireccional, se dedicó finalmente al bateo. Esa fue la convención que duró más de 100 años. Pero Ohtani hizo posible lo imposible. Y no solo lo hizo posible, sino que lo estableció al más alto nivel en ambas disciplinas. La historia construida por las leyendas se basaba en la premisa de la elección. Ohtani ha destruido esa premisa, creando un estándar completamente nuevo. El béisbol estaba siendo reescrito por un solo hombre. A pesar de abrumar a todos a su alrededor, Shohei Ohtani nunca presume. Cuando Snell decidió unirse a los Dodgers, Ohtani no lo reclutó directamente. No lo llamó ni lo presionó. Snell simplemente observó la dedicación silenciosa de Ohtani. En el campo de entrenamiento, Ohtani era el primero en llegar y el último en irse. No había un solo ejercicio de bateo, de picheo o de carrera que tomara a la ligera. Y entre sesiones, hablaba con los jóvenes jugadores, sonriendo y ofreciendo consejos. En la conferencia de prensa de presentación, Snell lo resumió. Si Shohei está aquí, sin duda me ayudará. Esa fue mi gran motivación. La sala se quedó en silencio. Los periodistas dejaron de tomar notas. Los Dodgers son un equipo donde los jugadores disfrutan del béisbol de corazón. Y él está aquí. Eso solidificó mi decisión. La voz de Snell era tranquila, pero firme en su convicción. Ohtani, en lugar de ostentar su talento, simplemente ama el béisbol, confía en sus compañeros y da todo de sí por la victoria. Esta actitud pura conmovió el corazón de un atleta de élite. Sharon, el camino de Shohei Ohtani está abriendo una brecha que, dentro de varias décadas, muchos seguirán. Estamos siendo testigos de un momento histórico. El fenómeno Ohtani no es solo una estrella. Es la materialización de lo que la capacidad humana puede lograr. La completa recuperación de Ohtani no solo traerá victorias a los Dodgers, sino que abrirá una nueva puerta de posibilidades para el futuro del béisbol. Algún día, lo que hoy consideramos anormal podría ser la norma para la próxima generación. Tal vez
Ese día está más cerca de lo que pensamos. Incluso ahora, en algún campo de entrenamiento, un niño admirador de Ohtani está practicando tanto el picheo como el bateo. La evolución de Ohtani nunca se detiene. Y el camino que él ha abierto servirá de guía para muchos jugadores durante las próximas décadas.